esta parte en esta noche. Hacemos una oración, me acompaña. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, poder estar con nuestros hermanos aquí en tu casa y allí los hermanos en las redes, Señor amado, donde estamos aprendiendo de tu palabra, Señor, donde te pedimos que tú seas quien nos ilumine, quien nos guíe, Señor, hacia este conocimiento divino, Padre. Padre, te pedimos ahora por cada uno de nuestros hermanos, tus hijos, y te damos gracias en esta tarde y sea tu voluntad sobre nuestras vidas. Amén y amén. Dios le bendiga, reciban su asiento, los hermanos que están en esta tarde en este lugar. Y bueno, un saludo también para los hermanos allí de la red, los seguidores del Pastor Sergio en esta tarde. Bien, nosotros estamos con introducción bíblica. Alguno se recordará, aunque tenemos poca memoria, bueno, la hermana Nancy ya le va a estar entregando algunas hojas. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estar terminando introducción bíblica y se le va a estar enviando lo que es los exámenes, el examen, donde usted lo va a poder presentar, ¿no? Bueno, los que están acá en forma personal, la hermana el lunes que viene recién le va a entregar la fotocopia para que después usted tenga y pueda completar el examen, ¿no? Así que Dios les bendiga a los hermanos. Nosotros estamos viendo introducción bíblica y estamos en los manuscritos. Introducción bíblica es para que usted tome conciencia, noción de lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Es palabra inspirada de Dios, toda la Biblia es palabra inspirada de Dios, ¿no? Y que la valore, que la cuide, ¿no? Y que la lea también y que la ponga por obra, ¿no? Porque así dijo Jesús, que Él comparó a aquel hombre prudente, aquel que oye y hace mi palabra, ¿no? A ese lo comparó como al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El otro tenía conocimiento también, parece que sabía construir, pero no lo hizo sobre la roca, lo hizo sobre la arena, dice la palabra. Y vino los mismos vientos, las mismas tormentas para las dos casas, pero la que estaba sobre la roca, esa quedó firme, ¿no? Y eso nos enseña que no solamente tenemos que conocer de la palabra, sino que tenemos que ponerla por obra, que tenemos que vivirla como hijos de Dios también, ¿no? No solamente conocer y leer la Biblia y tener textos de memoria, no solamente eso, sino también poder poner por obra la palabra, hermano. Dios le bendiga. Hemos visto las clases pasadas, aparecía la escritura sobre metal, sobre piedra, sobre cerámica. Vimos que comenzó a aparecer allí el papiro, y se comenzaron a hacer los rollos y bueno, comenzaron a aparecer los manuscritos. Estos manuscritos, esos rollos en vitela, dice allá, por ahí va a encontrar una pregunta que es la vitela. ¿Algunos se acuerdan que es la vitela? En lo que están acá, bueno, es un rollo también donde se escribía, pero de hecho de pieles de animales, ¿no? Eso es la vitela. Y usted en el cuestionario va a encontrar algunas preguntas así, ¿qué es la vitela? ¿Qué es una ostraca? ¿Algunos se acuerdan de una ostraca? Tampoco. Le va a ser difícil el cuestionario entonces. Bueno, era ya un pedazo de arcilla, tiesto, donde también aparecieron algunos manuscritos. Bueno, todas esas preguntas usted va a tener. Este cuestionario tiene 22 preguntas, ¿no? Y comenzaba a aparecer la escritura y los manuscritos. Bueno, hay dos tipos de manuscritos. Uno es uncial, se llama uncial. Estos son los que aparecen escritos en letras mayúsculas. Uncial se lo deriva a este manuscrito, estos rollos. Y el otro minúsculo, perdón. Estos son los que están escritos en letras minúsculas, ¿no? Dos clases de manuscritos que fueron apareciendo a través del tiempo. Por eso pusimos ahí los manuscritos, ¿no? Nosotros tenemos que tener una gran gratitud hacia el pueblo judío, ¿no? Por algunos odiados, por algunos no queridos, pero nosotros tenemos que dar gracias a Dios al pueblo cristiano en donde esté. Tiene que dar gracias a Dios por el pueblo judío porque fueron los que preservaron principalmente la escritura que nosotros hoy tenemos en nuestras manos, ¿no? Fue el pueblo, yo decía el otro día que Dios escogió. Alguna vez me hizo una pregunta, ¿por qué Dios escogió a los judíos? ¿Por qué no escogió de otro lado, de otro
ese era el pueblo de Dios. Yo dije que el judío donde vaya, donde se mude, se va a cualquier parte del mundo y sigue siendo judío, ¿no? Y a donde vaya, usted le va a conocer porque es judío. El argentino se va a Chile 2 o 3 meses, ya está hablando como los chilenos. Se va a Brasil un par de meses y ya está hablando en portugués, ¿no? Ya se olvidó de su nacionalidad, ¿no? Por eso el Señor eligió el pueblo judío y nosotros tenemos que tener una gran gratitud hacia el pueblo judío, porque, bueno, ellos en su cuidado extremo de la preparación y preservación de los manuscritos, algunos que nosotros tenemos hoy, ¿no? Mire usted cómo ellos tenían esto, porque no era como cualquiera de nosotros. Ellos iban a ser los encargados de copiar, iban a ser los copistas, iban a ser los que iban a distribuir la palabra de Dios. Ese canón que vimos que fue cerrado, se cerró ese canón y ellos fueron los encargados de hacer las copias, ¿no? ¿Y cómo lo hacían? Era algo maravilloso. Y estos datos los tenemos del Talmud, el libro religioso de los rabinos. Del Talmud sacamos algunos datos de cómo ellos se manejaban al escribir, al copiar parte de la escritura, ¿no? Cómo tenían que hacerlo. Y vamos a ver cómo ellos tenían que hacerlo. Miren, un pergamino tenía que ser hecho de pieles de animales limpios, preparado solo por judíos. Las hojas unidas por cordones de pieles de animales limpios. Cada columna tenía que tener entre 48 y 60 renglones nada más para cuando ellos iban a copiar. El escriba tenía que trazar primero los renglones y si la palabra se escribía fuera de los renglones, el manuscrito no valía nada. Mire cómo tenían que preservar la escritura, ¿no? Había algunas reglas que ellos tenían que llevar a cabo. Tenían que, bueno, preparar ese pergamino, sea así de pieles de animales, o también hemos visto cómo aparecía el papiro de allá de los egipcios. Ellos tenían que marcar los renglones, no tenían que superar, no tenían que ser menos de 48 y superar los 60 renglones. Y si una palabra salía fuera del renglón, dice que era desechado. Usted se imagina lo que eso costaría, ¿no? Porque no era como hoy en día el papel, la fotocopia que tenemos nosotros en instantes. Eso costaba mucho trabajo hacer eso. Entonces ellos tenían que copiar con una reverencia y con una precisión y con una allá reverencia al temor, ¿no? Para que esto no sucediera, para que no desecharan ese pergamino que ellos tenían. La tinta tenía que ser negra, preparada de una receta especial. Mayormente dice que esta tinta se sacaba del hollín, quemaban aceite o algunos vegetales y de ahí sale el negro humo con el que ellos fabricaban algunas tintas. Mire qué tinta, ¿no? Porque ahora vamos a ver que algunos manuscritos están preservados desde el año 350 después de Cristo. Hay algunos manuscritos que hoy están preservados en algunos museos y tienen 350 años allá después de Cristo, o sea, casi más de 1500 años desde que estamos nosotros y todavía se preserva y se lee y se mantiene. Mire lo que era esa tinta, ¿no? Mire la tinta de nosotros, esto tiene algunos años, los trabajos y ya se está borrando, ¿no? Y ya tanto manoseo y se borra, pero era algo especial que ellos tenían para escribir en aquel tiempo. Tenía que ser de tinta negra, preparado con algo especial, una receta especial que ellos tenían. El escritor no podía escribir una palabra de su propia memoria. Dice que ellos tenían que poner la copia original así delante de ellos de lo que estaban por copiar y cada palabra que ellos tenían que decir, tenían que escribir, la tenían que decir en voz alta. Si tenían que escribir paz, si tenían que escribir amor, primero la tenían que decir en voz alta y luego escribirla, la palabra. Y así fueron copiando todos los libros de la Biblia. Qué trabajo, ¿no? ¿Quiere ser copista usted? Qué trabajo, ¿cómo no vamos a estar agradecidos a este pueblo, ¿no? Que tenía que... Mire si va un argentino, que al argentino todo quiere rápido y quiere ya, y en el día ya hubiera copiado un libro quizás, ¿no?
Pero no, aquel pueblo judío tenía una reverencia, era palabra de Dios y no podía ser escrito de cualquier manera. Tenían allá estrictas reglas para que ellos pudieran escribir. Una reverencia al escribir la palabra a Dios, tenían que limpiar la pluma con reverencia antes de escribir. Si estaban escribiendo una palabra y llegaba la palabra a Dios, que ellos tenían que copiar, tenían que ir y lavar la pluma con lo que ellos estaban escribiendo, con algo especial, cargar de nuevo y escribir la palabra a Dios. Y cuando les tocaba la palabra Jehová, dice que ellos tenían que ir a bañarse completamente. Antes de escribir la palabra Jehová, ellos se tenían que ir, mudar sus ropas, bañarse todo su cuerpo y luego volver y poder escribir esa palabra Jehová con reverencia. Eso tenemos que estar agradecidos, no cualquiera lo hubiera hecho y el pueblo judío fueron los que encargados de copiar esto para que hoy nosotros tengamos en nuestras manos esta palabra segura y palabra verdadera de Dios en nuestras manos. Debía limpiar la pluma con mucha reverencia antes de escribir el nombre de Dios y antes de escribir Jehová tenía que bañarse todo el cuerpo para que no fuese contaminado aquel nombre pavoroso. Él tenía que observar las reglas muy estrictas acerca de las letras, los espacios entre las letras, las palabras entre párrafos, su manera de tomar la pluma, el color del pergamino, etcétera, etcétera. Cada palabra era contada y una revisión cuidadosa de cada rollo, no más de 30 días después de su escritura, iba a ser revisado, no más después de 30 días allá, y tenía que ser perfecto eso, no podía ser cualquiera, no podía ser cualquier uno. Un error hallado en la hoja, si se hallaba un error, la hoja era desechada, pero si se hallaba 3 errores, todo el manuscrito era desechado. Mire con qué cuidado ellos tenían que escribir y gracias a eso nosotros hoy tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. En vista de este cuidado, los judíos, para preservar perfecta la Escritura Santa, podemos tener plena confianza que Dios guardó su palabra durante todos los siglos, desde el 1500 antes de Cristo, cuando Moisés escribió las primeras páginas del Éxodo. Éxodo capítulo 24, versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Con esa reverencia, con esa integridad, tenemos la certeza que es palabra de Dios lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Y debemos, como decía al principio, no solo leerla, sino ponerla por obra y ser agradecido a este pueblo. En los tiempos de Cristo los judíos tenían la misma reverencia por su libro. Aún el Señor mismo puso su sello en sus 3 divisiones. Ellos respetaban mucho la palabra de la ley, la palabra de la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a ver allá en el libro de San Lucas, capítulo 24, el Señor certificando estas palabras. Libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 27. Y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, y le declaraba estas cosas, y les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él, ¿no? Lo que decía el pastor, toda la profecía del Antiguo Testamento cumpliéndose en la vida de Cristo. Todo, desde allá del Antiguo, del Génesis, como estábamos escuchando, todo se iba a ir cumpliendo en la vida del Señor. Y aquellos que venían a acusarle y aquellos que venían a decirle que él no era el Cristo, él con la palabra, cuando él leía la palabra, ellos no tenían cómo hacerle contra, no tenían cómo discutirle, porque ellos eran tan reverentes a la palabra. Y el Señor dice que le declaraba desde Moisés hasta los profetas y todas las escrituras, todo lo que decían de él, y todos ellos miraban y se había cumplido en la vida del Señor mientras estaba ahí, ¿no? Entonces ellos no tenían excusas. Mire el versículo 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Él les declaraba la palabra a aquellos que venían y bueno, buscaban siempre, dice que ocasión para hacerle, ¿no? Para discutirle, para pelear, para hacerle frente. Y él cuando le declaraba la palabra, está escrito en la ley, en la Biblia que ustedes tienen, en la Biblia que ustedes conocen, y no hay nada. Y ellos dicen que no le podían allá contra lo que él conocía. ¿No? Qué importante conocer la palabra de Dios. Qué importante tener la palabra de Dios en nuestras manos, tener el conocimiento de Dios. Esto es la palabra de Dios, porque mire, el mismo Señor Jesús dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, dice la palabra, y vino el tentador. ¿Y cómo el Señor peleó allá contra el tentador? ¿No? Cómo el Señor tuvo allá una botellita de aceite, de sal, tenía ya una Biblia. Dice el Señor, cada vez que venía el tentador, cada vez que venía ese enemigo a tentarle, Él le decía, escrito está, Satanás, ¿no? Con la palabra de Dios, Él allá le reprendía y el diablo huía de él. Escrito está, Satanás, escrito está. Él le decía 3 veces, Él le dijo, escrito está. Él conocía la palabra. Aún el diablo huirá de vosotros, ¿no? Cuando tenemos esta palabra en nuestras manos, la tenemos, no la leemos, no le damos importancia, la leemos solo cuando vamos al culto, la traemos solo cuando venimos al culto, a la iglesia, la desempolvamos un poco cuando hay reunión, pero qué lindo es tomar un tiempo en su casa, poder leer la palabra de Dios, poder buscar, que vamos a ver clase que viene, si el Señor lo permite, hermenéutica, y conocer esas reglas que hay para poder entender la Biblia. Pero una de las principales es que la Biblia es su propio intérprete. La propia palabra de Dios, una de las reglas principales. La Biblia es su propio intérprete. No, porque hoy usted encuentra, no, porque a mí me dijo el pastor fulano, el hermano fulano, allá el pastor el otro, el reverendo aquel, ¿no? El apóstol fulano de tal. Y yo le pregunto a veces, ¿pero leíste la Biblia? ¿Dice ahí en la Biblia? ¿Dónde dice esas cosas? Yo que aún nosotros, hasta los creyentes, a veces copiamos palabras de otros y ni siquiera están en la Biblia, ¿no? Le preguntaba a algún hermano, búscame ese versículo donde dice que en el cielo no va a entrar ni sombra de pecado. ¿Alguno lo conoce? Pero lo escuchó. Lo escuchó en varias bocas de los predicadores. En el cielo no va a entrar ni sombra. Yo busqué ese versículo, no existe así es que el versículo escrito. Pero que a veces trasladamos, a veces escuchamos y decimos y repetimos. Pero qué lindo es tener la palabra de Dios, esta palabra que es su propio intérprete, que es el que nos va a traer luz. La palabra dice que es lumbrera a nuestro camino, ¿verdad? Aleluya. Entonces necesitamos tener esto, necesitamos aprender esto, necesitamos buscar de esto, pero con ese cuidado de darle ese valor que la palabra necesita. Y esto hacían los judíos con esa reverencia, donde no cualquiera lo podía, no cualquiera podía, ¿no es cierto? Allá, yo digo, no cualquiera de nosotros escribir como ellos hacían, pero preservaron la palabra de Dios para que nosotros hoy tengamos en nuestras manos. Él garantizó los libros que sus discípulos escribirían después. El libro de San Juan, un hermano hablaba de esto, San Juan 16, capítulo 12, donde él dice cuando vendrá el Espíritu de verdad. Juan capítulo 16 y versículo 12 al 14, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir.
Cuando venga el Señor ahí certificó la palabra de que ellos iban a escribir, porque ellos escribieron los evangelios, creo que Juan escribió casi 60 años después que el Señor fue sacrificado, ¿no? Allá crucificado, casi 60 años después. Ahora él iba a escribir estos textos donde el Señor le dijo y ellos iban a escribir con esa confianza, sabiendo que el Señor y que el Espíritu Santo los guiaba para escribir esta palabra para que hoy nosotros tengamos en nuestras manos. Primera de Corintios 2:12. Primera de Corintios 2:12, dice allá, hemos leído alguna vez, Primera de Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El apóstol Pablo allá no somos nosotros, es el Espíritu de Dios que guía, el mismo que guió a aquellos que escribieron a Moisés, a aquellos hombres que escribieron, el Espíritu Santo nos inspiró, los guió y a algunos reveló, como escuchábamos allá, para que hoy nosotros tengamos la palabra de Dios. Ese Espíritu el que nos guía también a nosotros, el que guió al apóstol Pablo y a muchos hombres de Dios para escribir, el Espíritu para lo espiritual, dice la palabra del Señor, hermanos. Los manuscritos más antiguos, estos textos usted lo va a tener aquí en la hoja que hoy, para el lunes que viene, la hermana va a estar entregando. Los manuscritos más antiguos tienen su fecha en el Códice de Leningrado en el 916 después de Cristo. Este manuscrito contiene los profetas en vitela, está escrito en hebreo, está en un museo en Rusia. En la misma biblioteca hay también un manuscrito que data del año 1010 después de Cristo y que contiene el Pentateuco. Este también está en Londres, en vitela. ¿Se acuerda lo que es vitela? Allí en tela, está escrito en cuero de animal. El códice en un rollo, la fecha de 1850 después de Cristo, se conoce cerca de 2000 manuscritos, pero pocos son completos. Más de 4000 manuscritos del Nuevo Testamento han sido registrados y su número va creciendo con las excavaciones arqueológicas y todo lo que, bueno, el hermano hoy estaba compartiendo, ¿no? Las investigaciones, porque, bueno, hay algunos arqueólogos cristianos, leen la Biblia, van en busca de esos lugares, lo que ha acontecido, y alguno está reservado, esos lugares, esas cosas donde se usaba, allá la piedra, dice que donde manaba el agua cuando Moisés golpeaba esa roca, alguna allá que la tienen, está por el país de Irán, Irak, está allá esa roca, porque era toda esa zona donde ellos andaban caminando, y ahí dice que está, algunos muestran una foto de una roca abierta en dos, que no se puede acercar cualquiera, está cerrado, custodiado, y así hay muchas cosas arqueológicas que han encontrado certificando la palabra de Dios. Por eso cuando vimos aquellos libros apócrifos, porque no tenían allá un lugar geográfico, no coincidían esos lugares geográficos, no existían, entonces la palabra de Dios que nosotros hoy tenemos en nuestras manos es verdad, existe, lo han comprobado, aún algunos hasta el arca de Noé dice que han encontrado, han podido sacar alguna fotografía donde se encuentra allá, porque buscaron dónde se posó el arca y fueron allá. Y eso fue revelado de Dios por Moisés. Mire, y supuestamente allá en los hielos eternos donde no pueden llegar, a través de satélites sacaron alguna fotografía que está el arca que existe. Y eso Dios permitió para testimonio de nosotros hoy, para que creamos que todo lo que aconteció, porque uno dice la Biblia es una historia, un libro de historia, un libro de cuentos, algo que pasó,
de ninguna manera, es palabra de Dios y está siendo comprobada a través de los científicos, arqueólogos, está siendo comprobada que es la palabra de Dios. Hay un códice que está en el Vaticano, el más antiguo, que contiene el Antiguo Testamento en griego y todo el Nuevo Testamento también en griego, los libros y libros apócrifos, propiedad de la Iglesia Romana en Vitela Uncial, 325 años después de Cristo. Ellos tienen estos rollos, tienen algunos libros del Antiguo Testamento, del Nuevo, y también algunos libros apócrifos. Mire desde qué año se preserva la tinta, se preserva esa escritura, y ellos tienen allá en el Museo del Vaticano algunas de esas cosas, ¿no? Y esto para testimonio de nosotros, que Dios preservó su palabra, que Dios se encarga, Dios sabe cómo hacerlo, ¿no? Y para preservar la palabra. El códice cinético, estos datos usted lo tiene acá, a mí ya me quedan unos datos solamente para entregar, hablar de estos manuscritos y luego ya se le va a entregar la evaluación. Esto también es un pergamino, ¿no? Cuando dice códice está hablando de un manuscrito en forma de rollo, eso es el códice, 350 años después de Cristo. Está en griego, en Vitela, contiene la mitad del Antiguo Testamento y todo el Nuevo. Esto ya lo leí de apócrifo. Bueno, el doctor, un profesor bíblico de Alemania, estaba viajando, cuenta una historia allí por París, y buscando otros manuscritos antiguos de la Biblia, en el año 1844, dice que llegó a un monasterio de Santa Catalina, al pie del monte Sinaí en Arabia, y allí vio que los monjes quemaban, dice, usaban para el fuego algunos manuscritos. Y cuando él preguntó qué hacían, dijo, ya quemamos unos cuantos canastos de esto, no entendía qué eran, y era algo tan precioso, algo tan allá, manuscritos antiguos que ellos estaban quemando, no sabían, porque dice que los monjes no sabían leer, y entonces como no sabían leer no tenían noción de lo que hacían y estaban quemando. Bueno, él llevó esto a algunos museos y algunos hasta han comprado y han pagado esos manuscritos como algo no tan hermoso para tener de la historia, que cuenta de la historia de la humanidad. Mire, dice que el Museo de Inglaterra pagó por algunos de esos manuscritos $510.000. Era una reliquia y estos monjes no conocían y estaban quemando todos esos manuscritos, ¿no? Los rollos que había en aquel monasterio, y eso comprueba, bueno, comprueba de que era la palabra de Dios. Dios estaba guardando la palabra y aquellos escritos antiguos que era, yo digo, en estos tiempos tan difícil de cuidar, de mantener. Pero dicen que allá en el año 1947 andaban algunos pastores por hoy es territorio de Cisjordania, ese lugar, y andaban algunos pastores, encontraron unas cuevas y ahí entraron y encontraron algunos rollos, algunos manuscritos. El más importante de esos manuscritos contiene el libro de Isaías, del profeta Isaías. Y dice que estos rollos datan desde el año 100 antes de Cristo y después de Cristo. Algunos creen que fue en el año donde el emperador Tito vino allá a destruir el templo de Jerusalén, arrasó con Jerusalén, destruyó el templo. Y en aquellos tiempos algunos cristianos agarraron, se ve, algunos manuscritos, algo que tenían ahí, que sabían que eran, y lo llevaron y lo escondieron en esas cuevas. De ahí data esa fecha que tienen esos manuscritos, algo tan valioso, ¿no? Tener en esos pergaminos, esos rollos, tener algo tan importante, ¿no? Que Dios se encargó de preservar. Mire cuántos años, más de 2000 años preservados allá, ¿no? Copias, no son originales, no existen originales de la Biblia, pero que alguno copió y eso hoy está en museo, se exhibe en museo, se puede leer, dice muchos de eso se lee todavía, bueno, está en hebreo, en arameo y en griego, ¿no? Solo aquellos que entienden esos idiomas, pero
Dios se encargó de preservar para que nosotros hoy tengamos nuestra mano con certeza, que lo que nosotros hoy tenemos es verdad, que la podamos leer con confianza, que no nos dé vergüenza tener la Biblia en nuestras manos, ¿no? Y confiar que Dios fue el que preservó esto para nosotros, para que nosotros podamos entenderla, podamos estudiarla, podamos comprenderla y podamos servir a Dios principalmente, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. El libro de Isaías ya encontrado, después usted puede googlear y va a encontrar mucha información sobre esos rollos que se encontraron a la orilla del Mar Muerto. La historia judía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el último profeta Malaquía cumplió su libro 400 años antes de Cristo. Esta época era una época, un tiempo de silencio, cuando la voz de Dios por medio de sus profetas ya no se oía. Durante el intervalo los judíos tuvieron grandes cambios de gobierno, sufrieron muchas pruebas y aflicciones. Ellos nunca volvieron el culto a los ídolos. Parece que la cautividad de Babilonia les había sacado la raíz de la idolatría. Pero se olvidaron muchas veces de Dios. Y a pesar de los esfuerzos de los sacerdotes macabeos, la nación entera cayó en un formalismo. Hubo también un resto fiel que llevaba la lámpara de la verdad, aún en tiempos de gran apostasía. Este periodo fue de gran decadencia moral y espiritual. El Antiguo Testamento terminó bajo el imperio persa, un dominio indulgente y benigno. Nehemías fue gobernador de Judá en el reino de Artajerjes, quien le concedió permiso para edificar los muros de Jerusalén. Después que se escribió allá Malaquías, hasta Mateo hubo 400 años de silencio. Ya Dios no hablaba ni por profeta, ni por hombre, ya el Señor no hablaba ni por visión, ni por revelación. 400 años de silencio hasta que Cristo iba a nacer nuevo, ¿no? En esos 400 años, bueno, la historia no tenemos escrito porque no sucedía, ahí había un silencio, un vacío que no se sabe en esos 400 años, ¿no? Fueron allá, pero bueno, dice que algunos se mantuvieron fieles, algunos pocos se volvieron, pero ya no era el mismo como pasaba antes, cuando Dios hablaba y Dios hacía y mostraba, hacía sus maravillas y el pueblo se volvía a los ídolos una y otra vez, ¿no? Pero allá parece que de la última cautividad ellos comprendieron que había que servir a Dios y parece que habían quitado la idolatría de sus vidas, las imágenes. Hubo 400 años de silencio en esa época, ¿no? Y después nace el Señor y bueno, donde tenemos el Nuevo Testamento nosotros en nuestras manos. Qué ideal sería tener las traducciones o comprender nosotros algo del hebreo, arameo o griego, entenderíamos mucho más de la palabra del Señor, ¿no? Eso, bueno, es solo para algunos eruditos nada más que pudieron estudiar el idioma, que pueden dedicarse a eso y poder leer algunas partes de aquellas copias que están en hebreo, en griego, en arameo. ¿Cuántas cosas entenderíamos nosotros de la Biblia, no? Porque ya el pastor ha explicado muchas veces que al traducirlo, al cambiarlo, muchas veces la palabra pierde el sentido. Al traducirlo al castellano, al español, la palabra va perdiendo sentido, va perdiendo el rumbo, o qué era lo que el Señor quería decir para nosotros, el escritor quería decir para nosotros, ¿no? Mucho se ha perdido, especialmente los salmos. Los salmos usted sabe que es el himnario del judío. Y nosotros no podemos cantar los salmos, ¿no? ¿Quién puede cantar un salmo? Hay algunos, 2, 3, que, bueno, el Señor iluminó y pudieron más o menos acomodar la letra para cantar algunos salmos. Pero el salmo es el himnario del pueblo judío. Dice que Jesús venía con sus discípulos cantando un himno, ¿no? Algunos dicen que bueno que fue de allá, si usted quiere anotarlo, desde el Salmo 113 al 118. Esos salmos, esos himnos, dice que usaba el pueblo judío para cuando se celebraba la Pascua. Y algunos dicen que Jesús venía cantando eso. La palabra dice que venían cantando himnos. Salían allá, iban para el monte
y venían con sus discípulos del Señor cantando himnos, algunos salmos. Mire, nosotros si pudiéramos entender, si tuviéramos las traducciones, ¿no? Nosotros se traduce los salmos y agata que lo podemos leer, predicar, algunos, ¿no? Y se pierde mucho de la esencia al traducirlo la palabra, ¿no? Pero tenemos que dar gracias a Dios que alguno pudo hacer eso y nosotros hoy tener la palabra de Dios en nuestras manos traducida y bueno, orar a Dios y como decía al principio, pedir que la propia palabra, la misma palabra sea el intérprete de ella, ¿no? Siempre oramos que Dios guíe a aquellos maestros, a aquellos que nos enseñan la palabra, que nos enseñan la verdad, pero hoy hay tantos que se dicen maestro, que no enseñan nada, que no dicen la verdad, ¿no? Y por eso nosotros tenemos que orar por aquellos que te van a enseñar la verdad, que te van a decir la verdad, porque la palabra de Dios es toda, es para nosotros, es toda buena para la enseñanza, para corregir, para exhortar, para redarguir, dice, ¿no? Allá decía el apóstol Pablo, esa es la palabra de Dios. Algunos no dicen esto, usan la palabra de Dios para dar allá un consejito, para animar a alguien, para palmearle la espalda a otro, ¿no? Y la palabra de Dios dice allá es lumbrera, como compartía nuestro camino, da luz, nos abre el entendimiento y aunque no nos guste y aunque allá traiga a veces palabra dura y decimos no es para nosotros o no nos gusta, lo hacemos de lado, no, toda la palabra de Dios es para nuestra enseñanza. Así que ame la palabra de Dios, hermano, ¿no? Y ojalá pudiéramos nosotros comprender. Las traducciones más seguras, ya estamos terminando en esta noche y ya vamos a pasar. Pero algunas traducciones más seguras, usted va a tener en su mano la Biblia Reina Valera. Esta es la que produjo Casidoro de Reina, un evangelista desterrado en el año 1560 y fue revisado por Cipriano de Valera. Por eso Reina Valera, ¿no? En el 1602, usted allá en la primera hoja va a leer y va a encontrar estos nombres de estas personas que fueron los que tradujeron, usaron un texto de allá, de los originales o de lo que quedó, de algunas copias en hebreo, y ellos lo tradujeron para nosotros y tener en el castellano, en el idioma castellano, la Biblia. La versión moderna la hizo un señor Prat. Este fue un pastor, un evangelista, dice que llegó a Bogotá, a Colombia, predicó allá la palabra, era allá estadounidense y trajo la palabra, la tradujo al castellano también, y esto también tiene mucho de valor para nosotros, ¿no? La versión moderna, algunos sí pueden conseguir esa Biblia, también tiene muchos textos se basa sobre mejores textos en hebreo y en griego. Es importante para el estudio del Antiguo Testamento y aclara varios pasajes oscuros del Antiguo Testamento, la versión moderna. La versión hispanoamericana del Antiguo Testamento, esta versión también nos viene de América, es mejor que la moderna en la parte que trata, es de gran valor para el estudiante del Nuevo Testamento. La versión hispanoamericana del Nuevo Testamento. Bueno, el pastor cuando comenzaba había mostrado algunos, nosotros no tenemos esa Biblia, pero el que tiene una Biblia buena, tiene allá marcado con letra cursiva lo que agregó el traductor, ¿no? O lo que el traductor interpretó que debía ir esa palabra ahí, ¿no? Esa, bueno, el que tiene alguna Biblia más antigua o de mejor calidad, tiene allá entre paréntesis algunas letras en cursiva o letras en cursiva. Eso quiere decir que no estaban los originales y que el traductor o el que copió allá supuso que iba esa frase o esa palabra en ese lugar, ¿no? Itálica se llama eso, que aparece en letras cursivas.
Poca ayuda nos ofrecen los originales en cuanto a la puntuación y los traductores han tenido que suplirla según la comprensión de algunos pasajes, generalmente acertando, pero a veces parece que no han aceptado exactamente, ¿no? Bueno, esto según algunos, según el sentido de algunos, ellos han puesto las comas, han puesto los puntos, y nosotros sabemos que eso no existía en los originales, ¿no? Lo hemos visto al principio, que los capítulos, los versículos, esos fueron puestos para nosotros, nuestra comodidad, para poder encontrarlo, para poder saber dónde están. Los títulos no existen en los originales, existen en nuestra Biblia. Un texto no termina cuando termina un capítulo. Hay temas que siguen de un capítulo a otro y nosotros estamos acostumbrados a que termina ya el párrafo y parece que terminó el tema o terminó allá esa palabra y ya vamos a ver en hermenéutica los contextos donde lleva, a veces que hay temas y el apóstol Pablo especialmente, que era uno allá que escribía, Pedro decía, a veces es difícil de entender a Pablo, decía Pedro, ¿no? Y él mismo escribe y redacta un tema y por ahí directamente pasa a otro tema y después el tema que comenzó al principio en ese capítulo sigue en el otro capítulo, ¿no? Eso, bueno, no estaban en los originales, punto, coma, ellos escribían y esto, bueno, a veces han aceptado los traductores y otras veces no, ¿no? Pero nos quedamos por acá, hermano, esto es lo que quedó de introducción bíblica. La próxima semana, si el Señor así nos permite, vamos a estar aquí el lunes, comenzando con hermenéutica, esa interpretación de la Biblia, ¿no? Esas reglas que hay para interpretar la Biblia e entender la Biblia. Todos estos datos que yo le leí, algunos le he salteado, están acá. La hermana va a hacer las copias para el lunes que viene, usted va a tener junto con el examen. Y bueno, son datos para conocimiento, ¿no? Para comprobar que lo que nosotros tenemos en nuestras manos es verdad, es real, que Dios la preservó para que hoy nosotros la tengamos en nuestras manos y podamos leerla, podamos practicarla y podamos ponerla por obra especialmente, ¿no? Dios les bendiga a todos los hermanos de la red, los que están aquí en esta noche. Nos despedimos hasta el lunes que viene, si el Señor así lo permite. Nos ponemos de pie, hacemos una oración y luego la semana que viene estaremos con hermenéutica. Y bueno, el pastor Sergio seguirá con su materia. Dios les bendiga a todos los hermanos en esta noche. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, poder estar aquí compartiendo junto a mis hermanos, Señor, tus hijos, tu pueblo, estar aprendiendo cada día más de tu palabra, Señor, pidiéndote que tú seas quien nos guíe, pidiéndote que tú seas, Señor, quien nos encamine. Padre Santo, te pedimos ahora, guarda nuestro regreso, guárdanos de todo peligro, de todo mal. Nos encomendamos bajo tu mano poderosa y tú nos ayudes a llegar a la próxima, Señor amado, reunión, si no es aquí, que sea allá en el cielo contigo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga a los hermanos.